Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de cómo se vivió y se libró la Guerra Fría, que es diferente a la guerra que estamos viviendo nosotros, que es la guerra del terrorismo. La Guerra Fría también la vivimos nosotros, era una guerra en la que se enfrentaban el modelo de gestión llamado capitalismo con el modelo pro-norteamericano en general y el modelo de gestión socialista pro-Unión Soviética, que era el modelo de gestión propuesto por Lenin, y el otro era un modelo de gestión propuesto por George Washington y todos los héroes de la independencia norteamericana. En el socialismo lo que sucede y lo que se distorsiona es que en el socialismo, en el comunismo específicamente, el partido comunista de la Unión Soviética, es que el comunismo se enfrenta primero hay una guerra civil dentro de la Unión Soviética, la guerra de los blancos contra los rojos, y esa guerra civil la ganan los comunistas, que son los bolcheviques, y ellos plantean un nuevo modelo de gobierno que pone un secretario general del Partido Comunista. Todo el país pasa a ser propiedad del Partido Comunista y hay un solo partido en todo Rusia. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, este modelo de gestión, ya desde antes de la Segunda Guerra Mundial, Rusia se extiende hacia otros países de vecinos y se extiende hacia Ucrania, se extiende a Bielorrusia, se extiende a Armenia, Azerbaiyán, Georgia, se extiende también a Uzbekistán, Tayikistán, Uzbekistán, Tajikistán, en fin, y llegan a tener una enorme superficie territorial, que es la más grande superficie territorial del mundo en ese momento, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y esta enorme superficie territorial no solamente que es enorme en volumen, sino que también es numerosa. Para 1985, cuando llega la famosa época de Gorbachev, entonces esta Unión Soviética, solamente la parte que conviene a la URSS, sin contar lo que eran los países del Pacto de Varsovia, tenía 360 millones de habitantes, mientras que Estados Unidos no llegaba ni a los 300. Es decir, el país más grande del mundo y más poblado del mundo, de las potencias mundiales, porque había, por supuesto, China e India, que siempre tuvieron más habitantes en toda la historia de la humanidad. Por supuesto, eran de los países occidentales y de los países potencias mundiales de la Segunda Guerra Mundial, eran los que tenían más habitantes. Rusia y Estados Unidos, pero Rusia en la Unión Soviética tenía más. Este modelo de gestión planteaba que había un secretario general, había un partido comunista. El partido comunista se supone que representaba a todos, obreros, trabajadores, empleados, artesanos, científicos, todos estaban representados en el partido comunista, y el partido comunista hacía las leyes, pero el que las ejecutaba era el secretario general del partido comunista, que era un rey. ¿Por qué era un rey? Porque aunque no heredaba el cargo, no era un cargo hereditario, entre comillas, no se heredaba directamente por sangre, era un cargo hereditario porque normalmente antes de morir, el mismo secretario del Partido Comunista ya escogía quién le iba a suceder. En muchos casos era así, no en todos, pero en segundo lugar, en sí el Partido Comunista era un partido en el cual el que llegaba a ser secretario general del Partido Comunista, pues tenía el poder por tiempo ilimitado y podía quedarse de largo, sin que exista un mecanismo para cambiarlo, así haya cometido errores o no haya cometido errores, con cómo se vive, cómo es el sistema del papado en el Vaticano. Era como un papa, exactamente era como un papa. Entonces este modelo de gestión convertía a todos los países en propiedad, específicamente en propiedad del secretario general del Partido Comunista y del Partido Comunista. Esto significaba que la gente, y la función que tenía el secretario y el Partido Comunista era redistribuir la riqueza. Se quitaba a los terratenientes,
se les daba a los campesinos, se quitaba a los industriales, se les daba a los obreros, y en fin, este modelo de gestión pretendía crear la igualdad entre todos los seres humanos, pero no la igualdad de los altos funcionarios del gobierno, ni la igualdad en el aparato represor del Estado, que era la policía y el ejército, igual que la policía secreta, la KGB. Entonces se creó un Estado que era: todos son iguales, menos los funcionarios elegidos o seleccionados o que llegaban a la cumbre del poder, los que se llamaban los que se caen para arriba. Eso se vivió en Cuba y se vive en Cuba, y esto fue la gran falla del sistema comunista. Pero ¿cómo se derrumba el sistema comunista? El sistema comunista triunfa en la Segunda Guerra Mundial, junto con Estados Unidos, se extiende a la Europa del Este, y luego es el sistema comunista el que ayuda a la liberación de numerosísimos países que dejaron de ser colonias en el mundo. Se liberan los países de África, en América Latina. Cuba, que era el país más sometido a Estados Unidos, pues logra liberarse, y luego le sigue de alguna manera Nicaragua, y en África se liberan un montón de países, en Asia también, y el sistema comunista es el mecanismo mediante el cual se liberan muchos países del coloniaje europeo. Pero, ¿dónde está la falla? Cuando se cae el sistema comunista en el año 1991, yo estoy presente en ese lugar, en ese momento, y se crea la Comunidad de Estados Independientes, se separa, desaparece la Unión Soviética, Rusia decide ya no seguir siendo parte de la URSS, la URSS se disuelve, desaparece de la cortina. Es un momento trágico para la URSS, porque la URSS, como les decía, tenía 360 millones de habitantes, 60 millones más que Estados Unidos, y cuando se separa, Rusia se queda, la Federación Rusa, se queda con apenas 140 millones a las órdenes del líder del Partido Comunista, y en este caso ya no era el Partido Comunista, sino el líder de la nueva Federación Rusa, y de esos 140 millones, en apenas 3 años, 20 millones de rusos abandonan Rusia, y son la gente más inteligente, la gente más capaz. Es una debacle, es un desastre. Lo viví ahí, era como vivir en Venezuela ahora, un desastre total. Entonces, ¿cuáles fueron los factores que desencadenaron este desastre? Ahí, en esa Guerra Fría, no murió no se enfrentaban Rusia y Estados Unidos, pero no murieron ni rusos ni murieron norteamericanos en el enfrentamiento entre ellos. Sí murieron un montón de gente en lo que se llamaban la liberación de lo que eran las colonias europeas. En eso sí, hubieron un montón de masacres, muertes. Recordemos la guerra de Vietnam, que era la liberación de Vietnam como colonia francesa, que a su vez no quiso ser impedido por Estados Unidos. Pero en Rusia no hubo un enfrentamiento, y sin embargo perdieron la guerra. ¿Qué es lo que les llevó a la pérdida de la guerra? Específicamente fue un factor tecnológico. Lo que les permitió a los norteamericanos ganar la guerra a Rusia fue las computadoras y la red de internet. En 1985 comienzan a aparecer las primeras computadoras, entonces aparecen las Mac, aparecen las Apple. Steve Jobs revoluciona la computadora, y luego de eso viene uno de esos genios ingleses y inventa el sistema de conectar una computadora con otra computadora mediante una identificación de la computadora, los ID, y estas se comienzan a formar y se crea la red de internet. Es esto lo que le produce el gran desmoronamiento psicológico y económico de Rusia. Por supuesto, había además, la Unión Soviética ha perdido la guerra de Vietnam, el precio del petróleo cayó, se le destruyeron sus oleoductos, y en fin, todo se volvió catastrófico, ¿no? Era una economía insostenible. Habían llegado a un punto en el cual
trabajes o no trabajes, cobraba sueldo. La gente no tenía un estímulo real. Ser borracho o ser sobrio daba lo mismo. Era, vivían algo que yo lo vi presencial, ¿no? Era la igualdad, sí, pero la igualdad en que el presidente, el profesor universitario era un tipo inteligente, preparado, pero ganaba lo mismo que el más borracho de todos los obreros de la fábrica automotriz. Eso mató al sistema. Hoy estamos ante el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI es una propuesta diferente, porque el socialismo estalinista o comunismo estalinista evoluciona, igual que evoluciona el capitalismo pasa de capitalismo salvaje a capitalismo de Estado, a capitalismo transnacional. Estados Unidos, que crea un modelo de gobierno y de gestión en América Latina, hace y comete el grave error primero de imponer presidentes y luego, como vio que era importantísimo el petróleo, con eso se mantenía su industria, sus vehículos, todo, pues hace la guerra del petróleo, se apropia de los campos petroleros que eran antes de Inglaterra en los países árabes, se apropia de los campos petroleros de México, Venezuela, inclusive de Ecuador. Para eso utiliza compañías transnacionales. Estas compañías transnacionales tienen dos funciones. La una, extraer el petróleo, procesarlo, nosotros no sabemos ni para qué sirve el petróleo, y una vez que ya tienen eso, tienen que abastecer a Estados Unidos. Pero estas compañías petroleras llegan y hacen lo que les da la regalada gana, derrames petroleros, ponen presidentes, hacen abusos. Lo mismo pasa con la United Fruit, lo mismo pasa con todas esas empresas, y comienzan a crear un desastre en los países. Y estos desastres en los países son los que producen la reacción del socialismo del siglo XXI, en el cual lo que se quiere es evitar que las compañías petroleras norteamericanas, las compañías transnacionales norteamericanas, sigan utilizando nuestros países para enriquecerse, para explotar a los seres humanos y para tenernos a nosotros a su antojo. Y poner gobiernos, quitar gobiernos, meternos en guerras como la guerra que estamos viviendo, la guerra del narcotráfico. Muchas gracias.